Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, el video que les traigo hoy es un video rápido, sencillo, sobre el tema de la forja, ¿sí? Del upgrade del set. Lo que hay que tener en cuenta, o por lo menos lo que yo tengo en cuenta a la hora de upgradear el set, de forjarlo, es tener los recursos suficientes, ¿sí? Eh, para poder, en caso que falle, de no perder tanto nivel en el set. Le doy un ejemplo. Yo tengo que, por ejemplo, subir esto a 28 y probablemente máximo 29 en este caso. Si ustedes tienen muy pocos recursos, o sea, por ejemplo, para darles 5 intentos, teniendo un 50% de probabilidad, es que probablemente, no 100%, pero probablemente les quede el nivel 25 y no suba más que eso. Entonces, lo que le va a pasar es que van a perder, digamos, en este caso, defensa. Y si va a ser el tema de armas o anillos o pendiente, perdés ataque. Entonces, a la hora de hacer la forja del set, tratar de tener por lo menos entre 15 y 20 intentos, ¿sí? Sea un 50% de probabilidad, un 60%, porque lamentablemente el juego está programado para que te falle más de lo que te suba. Y eso está comprobado, ya se los digo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta también a la hora de subir? Es que ustedes se vienen acá, por ejemplo, seleccionan cualquier parte del set y tocan en este martillo. ¿Ven? Acá les dice que si lo que son armas, las partes del set, accesorio y alas suman 396 puntos, es decir, la sumatoria de todo eso les da un 11% más en los stats. En este caso yo tengo más 348 y me da un 10%. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, no tienen que tener todo en el mismo nivel, sino que pueden tener las armas nivel 45 y sin embargo el resto nivel menos, ponerle, no sé, 30, 35, y sin embargo llegar a esos valores. En el total, ¿sí? Les tiene que dar, en mi caso, 348 y si lo quieren llevar a 396, bueno, tienen que hacer la sumatoria de todo y les tiene que dar 396 para desbloquear ese bono. Lo mismo pasa con el boost, que esto se sube con los live. Esto pasa exactamente lo mismo. Tocan acá en el martillo y van a ver que les pide 156 y les da un 7% más de stats. En este caso, como mínimo, tendría que tener todo en 12, ¿sí? Ven, lo tengo casco, pechera, arma, segunda arma, todo lo tengo en 11, menos los anillos, ¿sí? Aritos y el pendiente lo tengo en más 11. Ahí tendría que tenerlo todo en más 12 para sumar 156. ¿Ok? ¿Ves que le dice armas, partes del set, que son todas, los accesorios y las alas? Podría tener las alas, no sé, en 20 y con eso acercarme al el stat boost. ¿Me explico? Y esto pasa exactamente lo mismo. Tienen que tener lo suficiente, gran cantidad de life para que tengan un margen de error, ¿sí? Capaz tiene suerte y sale en la primera, pero es muy difícil. Yo me he gastado 2 millones de coin en subir las botas de más 28 a 30. Así que con eso les digo todo. El sistema está hecho para que te falle. Falle, 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 falle. Hay más probabilidad que te falle que te salga. Em, yo lo que hago es siempre ir pieza por pieza. Le tiro a una, me falló. Bueno, cierro la ventana, vuelvo a abrir y le vuelvo a tirar hasta dejarlo por lo menos en el nivel que yo tenía. Y ver ahí, en el momento que llega a ese nivel, ver cuánto recurso me queda, si puedo seguir por lo menos tirando 5 6 7 intentos más. No lo hagan con menos porque le va a bajar, se van a frustrar y encima el set le va a quedar más bajo de lo que tenía. Ni se les ocurra tirar uno que falle, tirar al otro. No,
tiran a uno, falló, cierran la ventana, vuelven a abrir y le vuelven a tirar, ¿sí? No tienen que tirar piezas distintas porque pueden terminar con, en este caso, por ejemplo, en mío 30 bajaría a 29, podría terminar con todo 29. O sea, salvo que, no sé, tengan para hacer 300 tiros, bueno, le van tirando pum, pum, pum a cada pieza. Pero yo no lo recomiendo. Yo subo una, subió, listo. Subió un nivel, lo dejo ahí, voy a la segunda. Subió un nivel, lo dejo ahí, paso al otro. Si falla y baja, le vuelvo a dar hasta volverlo a tener en el mismo nivel. Porque si se quedan sin recursos y lo quedan en nivel bajo, retroceden, ¿sí? Porque recuerden que esto les da, en este caso, en las armas le da ataque y en el otro le da defensa. De todas formas, lo importante es cuadrar esto, ¿sí? Que les quede más 396 o más 348, más 300. Llegar a ese número para poder tener ese 1% más en los stats, que eso es lo que importa. No tanto en la defensa, no tanto en el daño acá individual de cada arma, porque le sube de a 8. No, salvo que le tiren 10 y suba a los 10, ahí se va a ver esos 80 más de ataque. Pero sube uno, no importa. Tienen que tratar de cuadrar esto. Esto es fundamental. Esto es lo que se busca a la hora de forjar el set y no tanto tener el arma en más 40 y todo el resto del set en más 20. ¿Sí? Es tratar de cuadrar esto para que les quede un buen bono en los stats. Lo mismo pasa con el life. ¿Sí? Em, y nada, gente, ir comprando día a día, si se pueden dar el lujo, estos, ¿sí? Con los que tengan acá, ¿sí? Que son los Bone Moo Coin. Y después, bueno, comprar en precio mínimo, ¿sí? En materiales, Jewel, y acá tienen para elegir Blessed Soul, y en otra joyería, acá les aparecen los Life y los Creation, ¿sí? Los Creation tienen que pagarlo precio mínimo, 4.500, no más que eso. Ir comprando poco a poco y cuando tienen una buena cantidad, ahí le empiezan a tirar. Puede fallar, si les puede fallar todo, porque quieren reventar el teléfono, pueden reventar. Pero lamentablemente es así. Es tratar de tener una buena cantidad para cubrir ese margen de error que puedan llegar a tener. Así que bueno, gente, saben, cualquier duda que tengan, me escriben y yo les respondo al toque. Gracias.